Bien, buen día, hermanos. Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenido a la clase número 2 sobre eventos finales, ¿verdad? Esta es la segunda parte, podríamos decir, de la primera lección. La primera lección fue acerca de las 10 vírgenes y hoy vamos a tratar el tema que ustedes pueden estar viendo en pantalla, que se trata sobre el sellamiento y el juicio de los vivos. El tema de esta mañana, entonces, de este día es el sellamiento y el juicio de los vivos. Antes de comenzar entonces la lección, tenemos una oración. Inclinamos el rostro para orar, para pedir la bendición. Amado Padre, gracias damos por estas bendiciones, por estos espacios. Pedimos, oh Señor, tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe, ilumine las mentes de las personas que van a escuchar estas lecciones, que puedan ser de bendición, de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Gracias por todo, por tu presencia. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, el tema de hoy, como les dije entonces, el sellamiento y el juicio de los vivos. Vamos a ver la primera diapositiva y nos dice, el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Repito, el sello de Dios no será nunca, nunca es nunca, hermanos, puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Joya de los Testimonios, tomo 2, 71, capítulo 2, 71. Miren lo que dice. Todos, no dice el 90%, ni el 99%, sino que el 100% de los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que vencen el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios vivo. Aquí hay varias citas del Espíritu de Profecía y nos está dando claves importantes acerca del sellamiento. Nunca vamos a poder ser sellados si somos impuros, si somos ambiciosos, si amamos más este mundo. Debemos estar sin mancha delante de Dios, dice, y ser candidatos para el cielo. Actualmente hay un movimiento dentro de el adventismo que va en contra y ellos le llaman la teoría de la última generación, teología de la última generación. Dicen ellos que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. La sierva del Señor no está diciendo eso. Está diciendo que para ser sellados tenemos que estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. O sea que hay un registro de pecado en contra de nosotros y ese registro tiene que ser borrado. Una vez borrado ese registro de pecados, entonces podemos ser sellados. Abramos nuestras Biblias al libro de Hechos. Como es estudio bíblico, entonces abrimos las Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 3. Este versículo ya lo hemos estudiado, creo yo, y es uno de los versículos, creo, más importantes de la Biblia. Hechos 3, 19. Leo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Mire qué interesante dice. Así que arrepentíos y convertíos. Ese es el primer paso. Arrepentirnos y convertirnos. ¿Para qué necesitamos hacer eso? Para que sean borrados vuestros pecados
para poder estar sin mancha delante del Dios, como dice la cita de Joya de los Testimonios. ¿Sí? Y vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor para poder recibir la lluvia tardía. Una vez sellados, podemos recibir la lluvia tardía. Sigamos viendo qué más nos dice el espíritu de profecía. Vamos a ver con la siguiente diapositiva. Aquí. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Y los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. O sea, debemos de tener el carácter de Cristo. Y a veces, bueno, no es que a veces, yo siento que estoy lejos todavía. Pero por la gracia de Dios tenemos que orar, tenemos que hacer esfuerzos. Tenemos que creer en ese nuevo pacto, en sus promesas y dejar que Él tome posesión nuestra. Solo así podemos ser semejantes a Cristo. Con nuestras propias fuerzas no lo podremos hacer. Recordemos que somos salvos por gracia. Mira esta otra cita, dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente, no se trata de un sello o una marca visible, no es un chip, no es algo, algo que se pone en la piel, no es visible, dice, sino una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, del cual será imposible desviarlos. Ese es el sello, una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, en toda la verdad, no en una verdad parcial, sino que en toda, del cual será imposible desviarlos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este se producirá. En realidad ya ha comenzado, dice. Los juicios de Dios se hallan ya sobre la tierra para darnos advertencia a fin de que podamos saber lo que nos espera. Una vez el pueblo de Dios entonces es sellado, viene el zarandeo. Pero para ser sellado, como leímos anteriormente, tiene que ser borrado en registro de nuestros pecados. Seguimos leyendo. Se están aproximando rápidamente los días en los cuales habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido de ángel de luz, engañará si fuera posible a los escogidos. Habrá entonces muchos dioses y muchos señores. En ese tiempo soplará todo viento de doctrina. Mire qué interesante esa cita. Dios nos conoce. Matutina. Satanás, vestido de ángel de luz, ¿verdad? Tratará de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y luego dice, habrá entonces muchos dioses y muchos señores. Por eso Juan 17:13 es importantísimo, que conozcamos al verdadero Dios bíblico y al verdadero Hijo bíblico. Un Hijo engendrado, engendrado en los tiempos de la eternidad, no coeterno. ¿Sí? Interesante. Dice, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. ¿Y cómo se invalida la ley de Dios? Pues con la ley dominical. O sea que cuando venga la ley dominical, la iglesia será zarandeada. Y aquí nos dice en anterior que cuando el pueblo de Dios esté sellado, entonces se va a dar el zarandeo. O sea que el sellamiento del pueblo de Dios y la ley dominical casi son paralelos, casi van de la mano. Y conducen ambos a el zarandeo. Dice, el zarandeo se dará cuando se emita la ley dominical y también cuando el pueblo de Dios esté siendo sellado. Podríamos decir que casi son eventos simultáneos. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Los que no han escrito en diferentes partes la sierva del Señor. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. No solamente sábado y domingo, sino que todos los mandamientos. En ese tiempo, dice, el oro será separado de la escoria de la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube,
el tamo será llevado por el viento. Aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Necesitamos ponernos la ropa de justicia de Cristo. Y eso, como dije antes, solamente por gracia. Creer en las promesas de Cristo Jesús. Nosotros no podemos hacer nada, pero entre el Padre y el Hijo prometieron grabar sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo único que nosotros podemos hacer es dejarnos, ¿sí? Y todo lo que está sucediendo ahora es como una prueba, es una prueba. Al final nos dice, hay muchos que han creído en el mensaje del tercer ángel, muchas estrellas se van a apagar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque quizás no creyeron en el nuevo pacto. No se pusieron a vestidos de la justicia de Cristo. No aceptaron el mensaje de justificación por la fe de 1888. La mayor parte de la iglesia no lo aceptó ese mensaje de justificación por la fe. Y ese será el motivo por el cual quizá no podemos comprender el mensaje final. Sin embargo, dice, hay hombres que recibirán la verdad y ocuparán los sitios que dejen vacíos los que se consideren agraviados y abandonen la verdad. O sea, cuando esté sucediendo esta crisis, cuando se esté dando el zarandeo, muchos no van a aceptar la verdad. De hecho, ya lo estamos viendo, no la están aceptando. La verdad del Padre y del Hijo, la mayor parte de la cristiandad, la mayor parte de la dirigencia de la iglesia, no la acepta, la rechaza. Dice que es un error. Entonces, repito, sin embargo, hay hombres que recibirán la verdad y ocuparán los sitios que dejen vacíos los que se consideren agraviados y abandonen la verdad. Su lugar será ocupado por hombres de verdaderos principios cristianos, que llegarán a ser mayordomos fieles y dignos de confianza, que presentarán la palabra de Dios en su sencillez y en su marco verdadero. El Señor orará de tal manera que los desconformes se separarán de los fieles. Las filas no se reducirán. Los que son firmes y fieles cubrirán el vacío dejado por quienes se disgusten y apostaten. Mira qué interesante cita, ¿sí? Cuando se esté derramando entonces la lluvia tardía, cuando el pueblo de Dios ya esté sellado, la primera etapa del sellamiento por lo menos, o la primera oleada de sellamiento, ¿sí? Y entonces se está dando el fuerte pregón. El pueblo de Dios que está todavía en Babilonia va a llegar a ocupar los espacios de aquellos que escucharon el mensaje, que aceptaron en algún momento el mensaje del tercer ángel, pero se ofendieron por la verdad, se agraviaron y entonces abandonaron la verdad. Probablemente siguen con sus puestos de dirigentes, pero la verdad la han rechazado. Se sienten agraviados. Esos son los zarandeados, fíjense. Contrario a lo que se nos ha enseñado, que debemos aferrarnos aunque sea de las bancas de la iglesia. Así se nos ha enseñado. Pero la palabra de Dios está diciendo acá contrariamente. Dice que los agraviados son los que van a salir. El pueblo de Dios va a quedar, no en la corporación en sí, sino que los verdaderos adventistas son los que van a permanecer fieles. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Y por qué van a quedar los verdaderos adventistas? Los que han creído en la verdad, en toda la verdad, incluyendo Juan 17:3. Dice, estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Recuerda que solamente los que tengan el carácter de Cristo van a poder hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿estamos luchando o Satanás nos está derrotando en nuestras luchas? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Mira qué interesante. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes.
El ángel registrador declarará, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Así se van sumando los 144,000, uno a uno, poco a poco. ¿Sí? Luchamos. Sabemos que la situación en este mundo no es fácil, que Satanás nos está tentando constantemente, pero hacemos una lucha, oramos, así como explicó ayer la hermana Arelis, una oración con fervor, diaria, pidiendo el perdón de nuestros pecados, que se borre el registro de nuestros pecados. Jesús no miente, Jesús es nuestro abogado defensor, pero también es notario, también es ministro de fe pública. Él no puede dar en el cielo un falso reporte. Él no puede estar borrando los registros de nuestros pecados en el cielo si nosotros seguimos pecando aquí. Tenemos que abandonar el pecado aquí en este planeta con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice la Biblia. Mire esta otra cita, dice: no todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal. Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal. No comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor en la que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra. Hace la pregunta. Y la respuesta es: la lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usan las facultades que Dios les ha concedido. Esas facultades, hermanos, es esa piedad personal. Tenemos que cultivarla. Hoy en la mañana estamos teniendo los primeros días de enero unos devocionales especiales y hoy en la mañana vimos acerca de la voz, cómo con nuestras palabras, el tono de voz, las palabras que escogemos al hablar también, pueden llevar también un mensaje de salvación a las otras personas. Esa es la piedad personal, tener el carácter de Cristo. Continuamos. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia, dice, a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de marcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Aquí yo quiero hacer también una aclaración. El sábado tiene un propósito. El propósito del sábado es llevarnos a nuestro Creador. Dice, será aquí, será señal evidente de la lealtad al Creador. El Creador es el Padre, pero también es el Hijo. Podríamos estar, y escuchen bien lo que voy a decir ahorita, podríamos estar guardando el sábado y no adorando al verdadero Creador. Los judíos lo guardaban el sábado y no reconocieron al verdadero Creador. Al final ese sábado se convirtió en un rito y para Dios no tuvo importancia. Igual hoy en día, si el sábado no está conectado con el Padre y el Hijo, se vuelve un rito. Y al ser un rito, no estamos recibiendo entonces el sello de Dios. Los únicos que van a recibir el sello de Dios son los que guarden el sábado verdadero, de manera
correcta, no como rito, sino porque nos lleva al descanso, que es en el Hijo. Si no, no entraremos en ese descanso, nos dice Hebreos, en el descanso del Hijo. Es importante eso, porque también se nos ha enseñado en la iglesia que el hecho de guardar el sábado ya nos prepara para ser sellados. Y en la crisis final, no importa a quién estemos adorando, con tal de guardar el sábado, seremos salvos. Y eso no es correcto. Los días de adoración es más importante a quién adoramos que el día en que adoramos. Repito, es más importante a quién adoramos que el día en que adoramos. Si estamos adorando a dioses, a ídolos, aún así creamos que estamos guardando el sábado. Ese sábado perdió su objetivo. Estamos construyendo sobre la arena del mar. Eso nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Tenemos que construir sobre los pilares que Dios dejó al movimiento adventista. Él fue el que estableció esos pilares. Si quitamos uno de esos pilares, la estructura se vuelve endeble. De nada sirve, en ese caso, si quitamos los pilares, pretender estar guardando el día sábado. Sería igual que los judíos. Se perdió la nación judía y hasta la fecha ellos siguen guardando el sábado. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre los verdaderos Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, dice, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Este es el pequeño tiempo de angustia. Ahí fuimos henchidos del Espíritu Santo. O sea que se derramó la lluvia tardía y salimos más plenamente a predicar el sábado. ¿A quién se le predica el sábado? Al pueblo de Dios que está en Babilonia. Continúa. Vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Hermanos, cuando yo empecé a entender estas cosas, más o menos allá por el año del 2017, por ahí, con esta cita se empezaron a abrir mis ojos por la gracia de Dios. Yo siempre había creído que cuando venía la ley dominical, en ese momento teníamos que salir, ir al campo, que las aves de Dios iban a llevarnos comida y que pronto Cristo Jesús iba a aparecer. Nunca había entendido Daniel 12 y nunca había entendido esto. Hasta que un día leyendo Evento de los Últimos Días me quedé pensando en esta cita. El mensaje del tercer ángel, o sea, el mensaje sobre la marca de la bestia, o sea, la ley dominical, es lo que va a separar el trigo de la cizaña. En la lección anterior lo vimos en el número 1. Esa es la crisis que separa a las 10 vírgenes. Y las vírgenes sensatas, como estudiamos la semana pasada, tenían aceite extra, tenían gracia extra. Habían permitido que se borrara el registro de sus pecados. Habían sido sellados y recibieron entonces la lluvia tardía. Mire cómo está conectado todo. Por eso nos dice, estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Tenemos que meditar en estas cosas. Continuamos. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. O sea, todavía hay gracia. Y comenzó el tiempo de angustia, o el pequeño tiempo de angustia.
En ese tiempo, cuando se esté terminando la hora de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer año. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Aquí podemos ver varias cosas, hermanos. En primer lugar, nos dice cuándo va a ser derramado el Espíritu Santo, la lluvia tardía. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que las naciones se airarán, cuando vendrá aflicción sobre la tierra. Aunque serán mantenidas en jaque, dice, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Y por qué se van a airar las naciones? Hemos estudiado, no en estas clases, lo tenemos que hacer también en estas clases, pero en otros videos hemos estudiado acerca de Daniel 12. Hoy en día, el dominio mundial lo tiene Estados Unidos. Es la potencia mundial, es el policía del mundo, podríamos decir. Pero cuando venga la apostasía nacional, cuando Estados Unidos se convierta en la imagen de la bestia y haga una ley dominical violentando la Constitución, entonces se va a formar una imagen de la bestia. A esa apostasía nacional, nos dice la sierva del Señor, le sigue una ruina nacional. Cae Estados Unidos. Y ese pastel que tiene hoy Estados Unidos, de control, de dominio sobre el mundo, al caer Estados Unidos, muchas otras naciones van a querer un pedazo de pastel. Por eso las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, dice, para que no impidan la realización de la obra del tercer año. Cuando eso está sucediendo, que todavía hay gracia, decimos, pero cuando caiga Estados Unidos, que todavía haya gracia, ahí va a descender la lluvia tarde. ¿Con qué cae Estados Unidos? Con la ley dominical. ¿Sí? Aquí vemos cómo todo va encajando, todo lo que vimos anteriormente, en las citas anteriores, va encajando. Se da la ley dominical, el pueblo de Dios está siendo sellado, la primera oleada por lo menos, los adventistas somos los que vamos en la primera oleada, ya lo vamos a ver más adelantito. Recibimos la lluvia tardía. Se está predicando entonces el fuerte pregón. Todavía hay gracia en ese momento. Hasta que estén sellados los 144,000, se acaba la gracia. Pero, ¿en qué condiciones va a estar el mundo cuando se esté acabando? Cuando las naciones estén airando, luchando nación contra nación, peleando ese pedazo de pastel que dejó Estados Unidos. Quizá podemos presumir por lo que estamos viendo ahora en las noticias. China en contra de Taiwán, por ejemplo. Turquía, y lo vamos a ver más adelante. No hoy, lo estamos estudiando en unos audios que estamos mandando, pero son cortos. Turquía invadiendo Israel. Rusia en contra de la Unión Europea. Estados Unidos aliado con Gran Bretaña. Y la Unión Europea tratando también de tener un pedazo grande de pastel. Eso es lo que va a estar sucediendo cuando sea derramada la lluvia tardía. ¿Sí? Y la otra cosa que podemos entender acá es que será ese derramamiento de la lluvia tardía lo que nos va a preparar para subsistir el plazo de las 7 postreras, cuando ya no haya gracia. Eso es lo que nos está diciendo esta cita. Muy importante. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, página 85, para que lo busquen si gustan. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté cuál es la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, en refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel.
Aquí lo vemos también. Primero escrito 271. ¿Cuál es ese cambio? ¿Por qué tanto poder? Porque el mensaje va a estar acompañado de la lluvia tardía. El pueblo de Dios que está en Babilonia va a estar escuchando ese mensaje y se va a estar uniendo al remanente. Aquellos adventistas que no recibieron la justicia de Cristo, que no entendieron toda la verdad, que rechazaron la verdad del Padre y del Hijo, son los que están siendo zarandeados. Y el puesto entonces, ya lo leímos, el puesto de ellos va a ser ocupado por el pueblo de Dios que está en Babilonia aún. Ese va a ser el último remanente. Vemos esta cita y quiero recalcarla, ya la vimos al inicio, pero la parte que está en amarillo. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuras. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos, todos, repito, los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Todos. No hay ni uno que no pueda estar con mancha y que sea sellado. No tenemos que tener pecado registrado ya. Tenemos que ser aptos para vivir en el cielo. Jesús está dando su promesa de que ya fuimos restaurados, reformados, que ya no somos una amenaza para los habitantes de los otros mundos donde no hay pecado. Aquí en este país, estamos hablando ahorita desde Honduras, hay grupos criminales, hay estructuras criminales que le llaman maras, son pandillas, eh, y son violentos, y a nadie aquí en Honduras le gusta o le gustaría ser vecino de mareros. Usualmente están ellos en las zonas más desprotegidas, menos favorecidas económicamente. Y hay mucha gente honesta, honrada, que les toca vivir en medio, pero les aseguro que nadie quiere vivir en medio de ellos. Si pudieran irse a vivir a otro lado, con gusto lo harían. Pues, como lo he dicho anteriormente, y un hermano apreciado de la iglesia siempre se acuerda de mí, dice cuando escucha esa frase. Pues nosotros en este caso, hermanos, somos los mareros del universo. Nadie querrá ser vecino nuestro, así en la condición en que somos, en que estamos. Iríamos a ir a sembrar caos, destrucción, en un lugar donde no hay pecado. Por eso tenemos que ser restaurados antes. Y Jesús está dando su palabra ante el resto del universo que hemos sido restaurados. Él está dando su palabra de que ha grabado sus mandamientos en nuestra mente y en nuestros corazones y que ya no seremos una amenaza para ellos. Esa es la importancia del sellamiento. Finalmente, aquí estamos viendo un cuadro interesante que hicimos y vemos acá la bandera de Estados Unidos. Aquí lo pueden ver ustedes. Y aquí la bandera del Vaticano. Se va a dar la ley dominical nacional y Estados Unidos va a empezar a caer. Y cuando eso se esté dando, la ley dominical, se está dando el zarandeo también. El pueblo de Dios está siendo sellado, ¿sí? Está recibiendo la lluvia tardía. Y el pueblo de Dios empieza entonces a dar el fuerte pregón. Una vez que la ley dominical universal se establezca, empieza la persecución, empiezan estos sellos. La persecución empezaría aquí, para el pueblo de Dios. ¿Sí? Finalmente, todavía hay gracia. Finalmente, se cierra la gracia acá. Y vienen las plagas, trompetas y demás. Aquí se cierra la gracia. Pero vemos que acá, dice, esto es importante. Aquí comienza el juicio investigador en 1844. Pero también antes de la ley dominical se está llevando el juicio de los vivos. Porque si la ley dominical va a ser el parteaguas, significa que ya pasamos nosotros entonces por este proceso judicial. Si con la ley dominical
vamos a ser sellados, significa que ya fueron borrados el registro de nuestros pecados, porque no recibiremos el sello mientras estemos impuros. Entonces, el juicio de los vivos es antes de la ley dominical. Miren lo importante de esto, porque a nosotros nos ha enseñado en la iglesia a prepararnos hasta después de la ley dominical. O sea, nos han entrenado a ser vírgenes insensatas, lamentablemente. Este es el orden de eventos. Primero se borran los pecados, luego somos sellados. Una vez sellados, comienza el zarandeo. Al mismo tiempo entra en vigencia la ley dominical universal. La octava bestia recupera el continuo o el dominio y empieza a perseguir al pueblo de Dios. Mientras esto sucede, estamos recibiendo la lluvia tardía y proclamando el fuerte pregón. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Continuamos, ya faltan pocas diapositivas. Dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se está llevando ahora delante del santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, escribe ella, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Y noten, por favor, que nosotros no hemos puesto fechas. Nadie sabe cuándo. Y es correcto, no estamos poniendo fechas. Simplemente estamos usando la lógica. Si cuando se dé la ley dominical, eso va a causar el zarandeo. Si cuando se dé la ley dominical, el pueblo de Dios va a estar siendo sellado, significa entonces que el juicio obviamente tiene que comenzar antes de la ley dominical. Porque todo esto que estamos hablando nosotros, del borrado del registro de nuestro pecado y todo, es parte del proceso judicial. Ese es el juicio. Por eso son buenas nuevas. En la augusta presencia del Dios vuestro, del Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Ese es el mensaje para nosotros, que estemos velando. No sabemos cuándo nuestro caso va a ser llevado allá en el cielo, pero sí sabemos que va a ser antes de la ley dominical. Y si ya estamos viendo que ya la ley dominical está vuelta a la esquina, quizá podemos deducir entonces que el juicio de los vivos ya ha comenzado. Quizá por eso es que estamos viendo muchos comportamientos erráticos de dirigentes, de pastores de la iglesia. Pastores que alguna vez admiramos están teniendo comportamientos erráticos. La iglesia adventista en general se está comportando de manera errática, de manera que antes nunca habíamos visto, auspiciando obras de teatro de origen satánico, teniendo puestos de entretenimiento, auspiciando puestos de entretenimiento, por ejemplo, en los parques de Disney. Eso nunca lo habíamos visto anteriormente. Y esa puede ser una señal de que la gracia se está terminando, que el juicio ya comenzó por ellos. Entonces, miren, el juicio de los muertos comenzó en 1844 y el juicio de los vivos comienza antes de la ley dominical. Y aquí podemos ver nosotros las citas bíblicas. El juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 nos dice. También en Apocalipsis 11 del 1 al 3 nos habla ahí de que hay que juzgar o medir. Mide el santuario, dice. El santuario tenía diferentes departamentos. Empieza midiendo el santuario en el lugar santísimo. Ahí está el pueblo de Dios hoy. Pero luego tiene que seguir al lugar santo y el atrio. Deja sin medir el atrio, dice. Después el versículo. Y Mateo 7:1 dice que medir significa juzgar. Y en Levítico 16:11 al 18, lo dejo para que ustedes lo busquen en sus Biblias. Levítico 16:11 al 18. Ahí se nos declara, ojo, pongamos atención en esto, que el sumo sacerdote
Aarón, en este caso, entraba 2 veces al lugar santísimo. Primero por él y su familia, por él y los suyos, y después por los que están afuera. 2 veces entra en el lugar santísimo. O sea, primero los sacerdotes, primero los pastores, los líderes de la iglesia, los dirigentes de la organización, y después los laicos, nosotros, el pueblo. Ese es el orden. También lo encontramos en Ezequiel 9:6. Empieza por los líderes, dice, ¿verdad? Una destrucción que tiene que haber y que tiene que empezar por los líderes. ¿Qué estaban haciendo los líderes? Increíblemente, estaban de espaldas adorando al sol. Estaban de espaldas adorando al sol. Eso va a suceder también en la iglesia adventista. Adorando a quien no tienen que adorar. A dioses falsos. A dioses falsos. Dice, las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. El Señor los contemplará con ternura. Su corazón misericordioso se sentirá conmovido. Su brazo seguirá extendido para salvar, mientras se cierra la puerta para los que no quieren entrar. Serán admitidos en grandes cantidades los que en estos últimos días oigan acerca de la verdad por primera vez. ¿Sí? Pero estos, como leímos anteriormente, van a llegar a ocupar los espacios de los que salieron, de los que se ofendieron por el mensaje verdadero del tercer año, los que no se prepararon, los que no fueron sellados, a los que no se les borró el registro de los pecados, los que no tenían aceite extra. Esos fueron los ofendidos. Estos son entonces los que escuchen el mensaje al final. Esta es la Babilonia de Dios que está escuchando el mensaje. Escucha el mensaje de Apocalipsis 18 y entonces se une con el remanente. Orden de eventos, arrepentimiento, confesión de pecados, juicio, borrado de pecados, sellamiento, derramamiento de la lluvia tardía, ley dominical y zarandeo. Esos son los eventos. Bien, esa ha sido la lección para este día. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Este video lo podrán ver en la Iglesia Redimidos y si hay dudas o comentarios o correcciones a hacer, entonces ahí podrán escribirlas a ustedes y yo trataré de responder si hay preguntas, ¿verdad? De la mejor manera posible. Que Dios les bendiga, hermanos. Eh, Creamos en las promesas. Ya vemos que los tiempos están cerca. Esto está a la vuelta de la esquina. Ahorita venimos empezando el 2025 y ya sucedieron varias cosas el 1 de enero. Mucha gente cree que en el 2025, al ganar Trump, se viene el proyecto 2025. No sé si se va a dar en este año o el próximo, no lo sé. Pero sí huele ya a la ley dominical. Se va a dar, hermanos. Preparémonos. El juicio para nosotros comienza antes de la ley dominical. Cuando ésta venga, si empezamos a prepararnos para ese momento, fuimos vírgenes insensatos. Tenemos que prepararnos antes, poner nuestro corazón, nuestra mente en paz con el Señor. Pongámonos de acuerdo, nos dice el Padre Celestial. Pongámonos de acuerdo. Ahí están las promesas. Cristo murió por nosotros. Él está todavía en el lugar santísimo, esperando que nosotros lleguemos de rodillas, arrepentidos, que confesemos nuestros pecados, para Él entonces proceder a borrar el registro de pecados. Y así cuando el fiscal quiera acusarnos, no haya ninguna pena en contra de nosotros, salvos por gracia de Cristo Jesús. Esa es la justicia de Cristo. Ese es el verdadero mensaje del tercer ángel. Adorando en espíritu y en verdad. Adorando al verdadero Padre y al verdadero Hijo. En eso consiste la vida eterna, nos dice. Entonces, el llamado es, pongámonos en orden.
Permitamos que Cristo termine en nosotros la obra que comenzó. Preparémonos, hermanos. Vienen eventos emocionantes. Nos tocó vivir tiempos emocionantes, pero la gracia pronto se va a acabar para el pueblo adventista. Que Dios les bendiga. Pasen un feliz día.